Bien, entonces ya tenemos directamente 30 personas más acompañantes. ¿Te parece, doctor Galán, si comenzamos? De una, claro que sí. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Son las 6:02. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 222 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín. Hoy con un invitado especial y con un tema que para todos nosotros de la audiencia estamos ansiosos de decirlo. Gobierno de Gustavo Petro, 2 años de incertidumbre, y nuestro invitado, el doctor Juan Manuel Galán, y el moderador, el doctor Fernando Salgado. Todos sabemos quién es el doctor Galán, pero me voy a permitir leer unas cositas muy importantes de él. Juan Manuel Galán Pachón fue candidato a la presidencia de Colombia para el periodo 2022-2026 por el Partido Nuevo Liberalismo. Juan Manuel es un político colombiano con una destacada trayectoria en el ámbito público. Su carrera se ha caracterizado por un firme compromiso con la renovación política y una lucha incansable contra el clientelismo, el cual considera el mayor obstáculo para el desarrollo de su país, que es nuestro país. Desde sus inicios, Juan Manuel Galán ha estado impulsado por los ideales que guían su labor política, inspirados en la lucha de su padre, Luis Carlos Galán, por enfrentar el narcotráfico en Colombia. Su carrera política comenzó con un sólido fundamento académico, habiendo completado sus estudios de pregrado en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, seguido por una maestría en Política Internacional en el mismo instituto en París. Más tarde, obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Su carrera en el sector público comenzó en 1998 como viceministro de la Juventud en el Ministerio de Educación, donde diseñó el innovador proyecto Servicios Integrados para Jóvenes. Posteriormente, Juan Manuel creó y dirigió el programa presidencial Colombia Joven, el cual sigue siendo una piedra angular en la política nacional de la juventud. Juan Manuel en el 2005 asumió el cargo de ministro plenipotenciario en la Embajada del Reino Unido, donde manejó temas relacionados con los derechos humanos y la cooperación en seguridad con el gobierno británico. En el 2006, Juan Manuel Galán fue elegido senador de Colombia con una de las votaciones más altas de su colectividad. Durante 3 periodos consecutivos se destacó como presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y fue miembro activo de la Comisión Primera Constitucional Permanente que presidió durante 2 periodos. También participó en la Comisión de Ordenamiento Territorial y en la Comisión Asesora Presidencial de Relaciones Exteriores. La labor de Juan Manuel en el Senado fue fundamental para promover una reforma a la política de drogas, orientando el debate hacia el enfoque basado en la salud pública y los derechos humanos en lugar de la criminalización y el prohibicionismo. Además de su trabajo legislativo, Juan Manuel ha sido un prolífico autor con numerosas publicaciones que abordan temas críticos de la política de drogas. Entre sus obras destacan la legalización de las drogas ilícitas en Colombia, elementos para una discusión incluida en el libro La batalla perdida contra las drogas, donde la pregunta es: ¿legalizar es la opinión? Y El rojo de Galán. Con más de 20 años de experiencia en el ámbito periodístico, académico, gubernamental y parlamentario, Juan Manuel Galán ha acumulado una notable trayectoria que incluye la elaboración de 29 proyectos de ley, la participación en 27 debates de control político y la aprobación de 17 leyes.
Su estilo ameno y su habilidad como orador lo han convertido en una figura respetada y autorizada para hablar sobre la evolución y el futuro de la lucha contra las drogas, un tema que continúa siendo crucial en la agenda nacional e internacional. En la actualidad, Juan Manuel Galán lidera el Partido Nuevo Liberalismo, continuando con su misión de transformar la política colombiana y luchar por un país más justo y equitativo. Muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos hoy, y quien va a hacer la moderación pues es el doctor Fernando Salgado, miembro de nuestro grupo, y simplemente lo resumo en 6 palabras. Fernando es un excelente profesional médico dedicado al área de administración y gerencia en salud, médico de la Universidad Nacional, pero con posgrados en Israel, Inglaterra y Japón. Gracias, Fernando, por la compañía. Gracias a todos los asistentes. En este momento tenemos 47 personas conectadas directamente, más los acompañantes. Y Fernando, tienes la palabra, y nuevamente, Juan Manuel, muchas gracias por la compañía, y estamos seguros que vamos a aprovechar muchísimo este conversatorio. Fernando. Gracias, Jorge, y gracias, Juan Manuel. En primer lugar, pues a todos un saludo muy especial como parte de la dinámica. Pues vamos a tener el chat abierto donde si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta en la medida que vaya hablando el doctor Galán, las podemos ir tomando, él las podrá ver también y seguramente podrá responderlas al final de su presentación. Esa ha sido como la dinámica de este tipo de reuniones. Todo el mundo mantenga sus micrófonos apagados. Solo en este momento reiterarle a Jorge hoy en el día de su cumpleaños una felicitación en nombre de todos en este grupo que siempre nos convoca y dirige tan eficientemente. Doctor Juan Manuel, muchas gracias por su compañía y en verdad que, como decía Jorge, creo que sus palabras y lo que pueda contarnos el día de hoy va a ser muy importante. Decía yo que hace algo más de 2 años muchos colombianos que no se sentían representados en el país se ilusionaron con la opción de Gustavo Petro y Francia Márquez. Algo que es muy importante para una democracia, que haya líderes que interpreten quienes no se sienten representados. El doctor Galán hoy, pues, la última encuesta de Inbamer pudimos ver que aparece como uno de esos líderes que representa a muchos colombianos que no se sienten, valga la redundancia, representados. Y por ello hoy lo hemos invitado para que nos dé sus opiniones de lo que ha sido este gobierno hasta que ya en menos de 20 horas completa 2 años, que para muchos colombianos resultó solo eso, en una ilusión, y hoy con una gran desesperanza e incertidumbre para muchos, tal vez la mayoría de los colombianos, entendiendo esa incertidumbre como la falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre el país, un país que ha perdido el norte, que parece que el gobierno ha perdido también el control en muchas cosas, en donde no hay respuestas para nada, donde se pretenden minimizar la gravedad de muchos temas, entre ellos ese crónico, sí, que es el de la corrupción, pero que hoy llegó a los más altos servidores del gobierno, del Congreso de la República, en cabeza de los presidentes del Senado, de la Cámara, lo que por supuesto a la comunidad, la sociedad le genera inquietud, inseguridad, estrés, ansiedad y, si se quiere, miedo. Por esa razón, doctor Galán, pues nos gustaría mucho, primero conocer, decía Jorge antes de que te hablaras, más que ver los 2 primeros años del gobierno de Petro y cuáles han sido los problemas de ese arranque de esos primeros 2 años en temas como las reformas, la seguridad nacional, el tema de la paz total, en fin, estos temas. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Viendo el panorama del país, hace pocos días
Veíamos el tema del presupuesto nacional para el año 2015, que tiene un déficit de cerca de 12 billones, en donde se restringe o se recorta la inversión, se aumenta el gasto y se trata de buscar ese gasto por una nueva, llaman ellos, ley de financiamiento, que no es sino otra reforma tributaria, pensando en que sea compuestos que vamos a generar más riqueza para el país y no impulsando la producción o el sector privado, lo que parece absurdo para el mundo, y no permitir que haya ese crecimiento. Parece también preocupante pues la gobernabilidad del ministro de Hacienda, cuestionado por esos temas que mencionábamos antes. Y por supuesto también, Juan Manuel, conocer tu posición frente a ese tema, no solo de la corrupción y el clientelismo, que siempre lo has combatido, sino ese tema que tenemos hoy frente a Venezuela, que tiende a volverse un problema mucho más complejo, más migraciones, más inseguridad en nuestras fronteras, en fin, algo que realmente está agobiando a la gran mayoría de colombianos y de latinoamericanos hoy. Así que, bienvenido Juan Manuel, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás hoy corriendo y esperemos que podamos nutrirnos de toda esa sapiencia y de todas esas experiencias que tiene especialmente en estos últimos. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a todos los integrantes de este grupo y también a Jorge, desearle un feliz cumpleaños. Eh, yo empezaría un poco por el contexto mundial y el contexto histórico. Si uno observa el mundo en este momento, se da cuenta que el periodo histórico que estamos viviendo tiene unas similitudes bastante impactantes con el periodo histórico que vivió el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, que fue pues una guerra en donde hubo nuevas tecnologías de guerra, nuevos armamentos, sobre todo fue una guerra de trincheras, como lo sabemos, en donde resultó derrotada Alemania, en donde fue una guerra mal concluida, porque el Tratado de Versalles le impuso a Alemania unas reparaciones imposibles de pagar. Tuvimos una pandemia también, saliendo de la Primera Guerra Mundial, la gripa española, que mató proporcionalmente pues a muchísima más gente que lo que sacrificó en términos de vidas humanas el COVID-19. También tuvimos un impacto, en esa época, un impacto inflacionario muy alto, donde pues en Alemania, sobre todo en Europa, en muchos países, especialmente después de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, hubo un gran impacto inflacionario. Y lo que se vio en esa década, en ese periodo después de la Primera Guerra Mundial, fue una gran insatisfacción de la demanda política. Es decir, la gente no sentía, no veía en la democracia, en el sistema de los partidos políticos, un intérprete y una respuesta a sus problemáticas, a la crisis económica, a la recesión económica. Esa respuesta vino realmente en Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt, que lanzó el famoso New Deal, que fue un plan de reactivación económica de gasto público orientado hacia la infraestructura del país, que fue bastante exitoso para recuperar el empleo en aquella época y los ingresos, y pues lo que terminó de recuperar la economía norteamericana, pues vino a ser la industria de guerra después en la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo que me refiero es que esa crisis de la democracia, donde la gente sentía que en democracia no veía satisfecha su demanda política, respuestas a sus problemáticas, hizo que la gente empezara a optar por aventuras políticas por fuera del marco de los partidos y de la democracia en realidad, porque todos estos liderazgos populistas, estos liderazgos de corte autoritario que llegaron por la vía democrática al poder, pero que una vez instalados en el poder se dedicaron a erosionar las instituciones democráticas, a acabar la separación de poderes, el equilibrio de poderes,
a suprimir la libertad de prensa, a cambiar el Estado de Derecho, a suprimir el Estado de Derecho, a hacer fraude en las elecciones. Pues Hitler, cuando hacía referendos, creo que era el 98% de favorabilidad a lo que preguntaba. El incendio del Congreso del Reichstag en Alemania en aquella época. Lo mismo pasó en Italia. Y hoy lo que uno ve como fenómeno político es algo similar en el mundo. En Europa, muchos partidos de extrema derecha, populistas, autoritarios, que han identificado al migrante o a la migración como el peligro y como el enemigo. En aquella época, pues ustedes saben que el enemigo fueron los judíos, fueron los gitanos, fueron todas estas poblaciones diferentes, digámoslo así, a la raza aria o a la raza europea. Entonces, hoy vemos un fenómeno similar desde el punto de vista político. Vemos una crisis de los partidos muy profunda, porque los partidos son rechazados por la mayoría de la población. No ven en los partidos realmente una respuesta a la demanda política, o ven partidos simplemente máquinas que se prenden y se apagan cada vez que hay elecciones para elegir y entregar avales y elegir candidatos, pero no son partidos que piensan, no son partidos que se preocupan por conectarse con la gente, por estudiar la problemática de la gente y por construir soluciones para esas problemáticas. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, es cómo para entender el periodo histórico en el que estamos vale la pena mirar hacia atrás el pasado de lo que fue ese periodo histórico similar también entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y mirar qué lecciones quedaron aprendidas o qué claves podemos dilucidar para interpretar el momento histórico actual y hacia dónde vamos. Obviamente aquí hay unos ingredientes, por ejemplo, que Farid Zakaria, que es quien tiene un programa muy interesante en CNN Internacional que se llama GPS, Global Public Square, donde él analiza los asuntos internacionales y acaba de publicar un libro muy interesante sobre la era de las revoluciones, en la historia de lo que han sido las revoluciones en el mundo. Y él menciona que hoy en día, curiosamente, la economía no está al frente de todo. Hasta hace muy poco, en Estados Unidos, y pues nos encontramos en una campaña electoral bastante interesante en Estados Unidos actualmente, me recuerdo el debate entre Clinton y George Bush, y en aquel debate la frase famosa de Clinton cuando dijo, "It's the economy, stupid", es la economía, todo lo señala la economía es la que lidera la política. Si a un gobierno norteamericano lo religen o no lo religen, la gente tenía tendencia a mirar cómo estaba la economía. Si la economía estaba bien, pues el gobierno era reelegido, era prácticamente un hecho. Pero si los indicadores económicos estaban mal, pues ese gobierno corría el riesgo, como lo corrió George Bush padre, de salir del poder cuando Clinton le ganó las elecciones. Ahora la teoría de este señor Farid Zakaria es que es la política la que está liderando a la economía más que la economía a la política, que es un fenómeno pues muy interesante porque el discurso político, la personalización de la política, la desinstitucionalización de la política, los partidos políticos, ha hecho que cambie la dinámica en ese sentido, pero que también haya nuevos ingredientes. El ingrediente tecnológico, que es otro ingrediente muy poderoso que está influenciando el mundo y que cada vez lo va a impactar más por la incorporación en el mercado laboral y el impacto que va a tener en el mercado laboral las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. En los próximos 5 años, la demanda de electricidad en el mundo va a crecer un 50%, generada por los vehículos eléctricos y los centros de datos que soportan la inteligencia artificial. Entonces, el mundo va a tener que pensar cómo va a lograr generar 50% más de electricidad en los próximos 5 años, en un quinquenio, sin acudir a los combustibles fósiles,
sino buscando pues generación de energía eléctrica de manera limpia. La computación cuántica también va a revolucionar todo lo que tiene que ver con la producción, es decir, para que se hagan una idea, los computadores cuánticos son aproximadamente 500 veces más rápidos que el computador clásico más veloz que exista hoy en día. Entonces, la velocidad de los cálculos va a ser infinita, la información infinita, y eso va a tener un impacto tan grande como tuvo el invento del Internet, que pues muchos recordamos, los que ya tenemos más de 50 años, recordamos lo que era la vida sin Internet y lo que es la vida hoy con Internet, lo que era la vida sin teléfono móvil como lo conocemos hoy y lo que es la vida hoy con esa herramienta. Pues la inteligencia artificial y los computadores cuánticos van a tener un impacto muy grande en nuestra vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida política, social, en todo sentido. Y el último tema es el tema de la identidad. La identidad también es un tema que está surgiendo con mucha fuerza a nivel mundial, como una dinámica que tiene que ver mucho con la migración, porque hoy en día la migración, especialmente de países en donde hay una fuerte identidad, digámoslo así, religiosa, muchos de esos migrantes llegan y no se integran a la cultura del país a donde han migrado. Se mantienen como en una especie de gueto, separados, aislados. Y todo eso pues está causando unas grandes tensiones económicas, sociales y políticas. Y por eso, en buena parte, el surgimiento de movimientos de extrema derecha que han triunfado en Hungría, que han triunfado en Italia, en Francia vimos cómo el Frente Nacional estuvo a punto de ganar las elecciones parlamentarias cuando el presidente Macron decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones después de la derrota estruendosa que tuvieron en las elecciones del Parlamento Europeo. Estas dinámicas de la identidad entonces son la política, la economía, la tecnología y la identidad, según Farid Zakaria, que hace el análisis de los grandes motores o dinámicas de las revoluciones en el mundo. Ahora, ya aterrizando en nuestro país, eh, sin lugar a dudas, estamos también muy a la expectativa de qué pase con las elecciones en Estados Unidos, que eso va a tener un impacto pues muy grande en cuanto a todos estos temas que hemos mencionado, todo lo que pasó, lo que ha pasado en esta campaña que parece una serie de Netflix, realmente se quedó corta House of Cards frente a lo que estamos viendo en esta campaña, donde pues nadie se iba a imaginar que Donald Trump iba a tener ese atentado, cómo fue ese atentado. Luego la gran oportunidad que tuvo de dirigirse a la Convención Republicana cambiando el discurso y buscando un discurso más unificador, menos polarizante, menos agresivo, pero fue una oportunidad desperdiciada porque su discurso realmente en la Convención Republicana lo que nos mostró es que Trump sigue siendo el mismo Trump, no ha cambiado para nada a pesar de lo que pasó. Y el hecho de que Biden haya desistido y de que le haya cedido la candidatura a Kamala Harris, pues pone un tema muy fuerte y muy potente en el mundo y en Colombia, que es el tema de la mujer. Y es el tema de cómo la mujer en los últimos años viene como esa cuarta ola de feminismo histórico, en donde la mujer está reclamando la posibilidad de ocupar posiciones de poder en todos los campos, en el poder político, en el poder económico, en el poder. Y la sociedad colombiana, por ejemplo, y esto lo digo por un estudio muy interesante que espero que ustedes puedan conocer, realizado por Miguel Silva Pinzón, eh, hecho por Open Societies Foundations sobre el centro político en Colombia. Y hay unos datos muy interesantes sobre ese estudio que indican que el tema de la mujer es un tema muy potente y muy fuerte. La mujer en Colombia es vista como un eje de la sociedad, un sostén, un soporte de la sociedad vital. También
la gente en Colombia se siente héroe de manera individual por el trabajo que realizan diariamente de salir a rebuscarse el sustento y la posibilidad de tener un techo y comida. Esa historia de rebusque, de lucha, la gente se siente orgullosa y se siente heroica de cómo la tiene que librar en Colombia todos los días. Una cosa preocupante en materia de sectores poblacionales es el de los jóvenes. Los jóvenes en ese estudio, y es un fenómeno mundial, están viendo que se tienen que ir del país para poder salir adelante, que no hay oportunidades en Colombia para construir un proyecto de vida, que no es que quieran irse del país, pero sienten que les toca irse del país para poder salir adelante. Y 6 de cada 10 jóvenes está pensando así, está pensando en irse del país porque le toca para poder salir adelante. Indudablemente el tema de seguridad, pues la extrema derecha y la derecha lo relaciona de manera muy cercana con el problema de migración en todos los países en general. Especialmente pues no, Colombia no ha sido ajeno por todo ese tema del Tren de Aragua, y cómo ese crimen transnacional está haciendo presencia en Estados Unidos, está haciendo presencia en varios países de Latinoamérica, está haciendo presencia en Colombia. Y ese tema de la seguridad, la gente en el estudio lo reduce a 3 temas fundamentales que los afectan cotidianamente en su vida, que es el crimen callejero, es decir, todo lo que tiene que ver con los atracos callejeros, los robos, todo lo que tiene que ver con el microtráfico y con la extorsión. Esos 3 temas resuenan mucho en materia de seguridad, porque uno observa, y este es uno de los puntos sobre el balance del gobierno Petro en estos 2 primeros años, es que ha habido un debilitamiento de la moral y de las capacidades de la fuerza pública, incluida la policía, para poder tener todas las herramientas para enfrentar estas estructuras criminales que se han venido fortaleciendo porque han ganado terreno, porque han ganado espacio, porque la fuerza pública no está tomando iniciativas en cuanto a hacer operaciones, porque además salieron más de 100 generales de las 4 fuerzas. Es decir, son más de 2000 años de experiencia que se perdió en operaciones, en conocimiento de las tareas de seguridad, de los operativos, y hoy uno percibe pues unas fuerzas militares debilitadas en sus capacidades humanas y en sus capacidades técnicas y presupuestales. El presupuesto para la fuerza pública el año entrante se va a ver dramáticamente disminuido. Ya, por ejemplo, el tema de los helicópteros en el ejército, que gracias al Plan Colombia en buena parte se le permitió al ejército tener capacidad de proyección de fuerza a través de los helicópteros. La flota, por ejemplo, de helicópteros de Mi-17, que son los helicópteros rusos que ha tenido el ejército, pues alrededor del 70% de esa flota está parada en tierra varada porque no hay repuestos de mantenimiento para que puedan operar. Y la situación de seguridad territorial pues se ha agravado por la paz total, se ha agravado en territorios como el Cauca, que se proyecta desde Nariño, pero se proyecta también hacia el Valle del Cauca y hacia la ciudad de Cali, hacia Caquetá y hacia Putumayo, pero principalmente el Cauca ha sido el epicentro. Lo mismo pasa con la frontera con Venezuela, especialmente Arauca, especialmente el Catatumbo, en donde pues hay rentas criminales, no solamente narcotráfico, sino minería criminal. Basta sobrevolar buena parte de la zona de la Amazonía o del Chocó para darse cuenta de las troneras que hay por la minería criminal, de las dragas que llegan y la maquinaria amarilla que llega a hacer presencia en estas zonas, como pues los ríos se han contaminado con el mercurio, con todo lo que hacen para extraer el oro en esas zonas del país. Entonces,
volviendo un poco al estudio que me parece importante referirme a él, la gente hoy en día está rechazando la polarización. La gente cree que la polarización es un bloqueo, es un obstáculo para que el país pueda progresar, el pleito y la pelea política. Y ven con buenos ojos la posibilidad de optar por una tercera opción. Pero esa tercera opción, pues, tiene el peligro o un poco el estigma o el San Benito de que es una postura tibia y de que el país no está para tibios ni para tibiezas, sino está para unas posiciones contundentes y firmes, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad. La gente lo expresa en el estudio, quiere mano dura en materia de seguridad. Ahora, mano dura, pues mano dura se puede definir de muchas maneras. Mano dura puede ser firmeza y carácter para hacer cumplir la ley y para que la ley se cumpla para todos, para respaldar a la fuerza pública en su labor legal y constitucional de hacer operaciones y de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos como le manda la Constitución. Esa puede ser una definición de mano dura, pero mucha gente cae en la definición de mano dura al estilo Bukele, de la buquelización del debate político y de que la Pero, solución es construir cárceles y meter la gente a la cárcel. Y que eso es lo que va a transformar o cambiar el problema de la seguridad. Ahora, también en ese estudio, la gente quiere un cambio distinto. Es decir, la gente sigue queriendo un cambio que, como lo decía Fernando, no llegó. Mayoritariamente en el 2022 la gente votó por un cambio, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Todos los votos fueron por un cambio. Mucha gente que votó por Rodolfo Hernández quería votar por él como una propuesta, como una protesta, como un deseo de cambio, de rebeldía, de inconformidad con lo que nos venía gobernando. Y lo mismo Gustavo Petro. Pero hoy, pasados 2 años, la gente se siente desilusionada, como decía Fernando, pero también mucha gente se siente traicionada, se siente engañada, se siente que le prometieron unas cosas que de la noche a la mañana iban a pasar y que hacen parte un poco de ese discurso revolucionario armado de buscar los cambios por la fuerza, por la vía violenta, pero pues las realidades, las realidades que tienen que ver con el manejo del Estado, con la administración del gobierno, con la gerencia de gobierno, con la ejecución presupuestal, pues realmente los han hecho, digamos, la gente siente, parte de la gente siente que hay que darle el beneficio de la duda todavía al gobierno, que es que llevan muy poco tiempo, 2 años, y que todavía pueden hacer las cosas que prometieron, pero al mismo tiempo ve uno como el país, en lugar de estar mejor, está peor en muchos sentidos, o está estancado también. En materia de corrupción, por ejemplo, eh, como decía algún amigo mío, no solamente es no robar, sino no dejar que roben. Y pues cada vez los escándalos de corrupción tocan el círculo más íntimo del gobierno de Gustavo Petro. Siente uno que ha habido un desprecio por lo técnico, por la tecnocracia, equipos técnicos en el Ministerio de Hacienda, en el Departamento Nacional de Planeación, que llevan varias generaciones incluso de formación de una capacidad técnica de esas entidades, pues han ido migrando, saliendo de las entidades, o porque los han aburrido o porque no sienten realmente la interlocución que sean escuchados para la toma de las decisiones. Hay unas decisiones más de tipo dogmático, ideologizado, sin realmente buscar un acuerdo nacional. La retórica dice que se busca un acuerdo nacional, pero la práctica lo que indica es que se busca una adhesión a los dogmas o a la ideologización de las políticas. Lo hemos visto con las reformas. La reforma a la salud, que muchos de ustedes conocen muy bien la historia de esa reforma, que además no siente ni ve uno que toque los problemas de la salud que afectan al ciudadano. Es decir,
el problema de la asignación de las citas, que lo resiente mucho la gente, el problema de la tramitomanía o la cantidad de cosas que la gente tiene que hacer para acceder a la prestación de un servicio, el desabastecimiento y la demora en la entrega de los medicamentos, el desprecio por el talento humano en salud, que pues se vio reflejado en esa publicación que se dio, entre comillas, por accidente en una página de internet del ministerio con el tarifario del personal médico, en donde la gente dice, bueno, pero entonces un médico que se esfuerza por estudiar, por prepararse, que le toca el trabajo, que le toca, que además pues se ha revelado a raíz del caso del suicidio de esta residente, de cómo hay un ambiente de trabajo hostil, agresivo, difícil para los médicos, que además lo atravesaron durante la pandemia, no solamente ellos internamente, sino cuando se dirigían a lugares públicos, a hacer una compra, a un mercado, cómo los agredían, cómo los amenazaban, cómo inclusive los llegaron a golpear. Entonces, no ve uno que una reforma a la salud esté proponiendo tocar esos puntos, pero pues sí le sube uno mucho el ánimo de que sectores como la Academia Nacional de Medicina, que está coordinando a unos sectores independientes, están proponiendo una reforma a través de los acuerdos fundamentales, y pues ya se presentó ante el Congreso un proyecto de ley que esperamos pues que se estudie con las demás iniciativas y que el gobierno empiece a entender lo que esto significa. Pero lo que está detrás realmente de la reforma a la salud, lo que está detrás realmente de la reforma pensional es la plata, son los recursos, es el deseo del gobierno de poder repartir subsidios, de poder clientelizar a la población a través de los subsidios, que a la gente se le vuelva un proyecto de vida el subsidio y que sienta que le debe ese subsidio a este gobierno y que por eso es necesario que el gobierno siga en el poder y por eso vale la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución con el propósito de establecer la reelección, que es la experiencia en Latinoamérica que hemos tenido con los regímenes que han buscado asambleas nacionales constituyentes que siempre van con la intención de cambiar el tema de la reelección. Eso ya lo vivimos en Colombia y pues lo estamos viviendo de nuevo, pero lo han vivido muchos otros países latinoamericanos. Todo el tema de la relación con la institucionalidad, el hecho de que el presidente no acata los fallos de la Corte Constitucional y del Poder Judicial, que ve esa institucionalidad como esa especie de enemigo interno que bloquea los cambios y las transformaciones que el gobierno o el presidente quiere hacer y de la manera como las quiere hacer. Eso yo creo que es un tema también muy fuerte en este momento y pues a eso se le suma la incapacidad para la ejecución presupuestal, que ha tenido un impacto muy, muy profundo en la economía. Es decir, la economía se ha visto muy impactada por la confianza, que es el intangible que hace que la economía, digamos, haya un buen ambiente para los negocios, positivismo, optimismo, para que haya crecimiento, para que haya inversión. La confianza es fundamental y es un intangible fundamental. Pero también es muy importante la seguridad, y no solamente la seguridad física, sino la seguridad jurídica y la percepción que nosotros hemos proyectado hacia el mundo de los inversores es que las reglas de juego no se respetan, que se cambian por el camino. Eso lo vimos, por ejemplo, en la política de vivienda. De las cosas que estaban funcionando, para hablar un poco de construir sobre lo construido y de no acabar con todo, era la política de vivienda, la política de mi casa ya, de los subsidios, para vivienda de interés social y para vivienda de interés prioritario. Pero el gobierno acabó con ese programa y muchos constructores que ya se habían embarcado en proyectos, que habían vendido apartamentos, pues empezaron a recibir desistimientos de las personas que habían adquirido un apartamento porque no iban a recibir el subsidio y les era imposible
adquirir la vivienda. Entonces, esa incapacidad de ejecución presupuestal, además, y combinada con la inseguridad jurídica, hace que pues, tengamos un escenario para la tormenta perfecta de depresión económica, de estancamiento, de estagflación, porque pues hemos logrado mal que bien controlar la inflación gracias a la independencia del Banco de la República en la fijación de la política monetaria, que es una cosa absolutamente vital institucionalmente hablando de independencia que tenemos en Colombia, porque la gran tentación también de esos regímenes es usar la máquina imprenta de billetes y producir inflación, que es el impuesto que más duro le da a la gente vulnerable. Entonces, si el gobierno fuera más eficiente en ejecución presupuestal, esa ejecución presupuestal sería muy importante como plan de reactivación de choque de la economía. También, pues, la gobernabilidad se ha visto muy afectada por todo el cuestionamiento al Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda era visto internacionalmente como una de las instituciones más estables, respetadas por la ortodoxia en el manejo de la economía, porque Colombia siempre ha honrado sus compromisos de deuda, y toda esta crisis que toca en lo personal al propio ministro de Hacienda, pues afecta esa reputación institucional que es tan importante para generar confianza en todo sentido. Lo mismo, pues, toda esa compra presunta con plata en efectivo de los presidentes de Senado y Cámara para que pasen las reformas del gobierno, sobre todo la de salud, la pensional, la laboral y la de educación, pues que tuvo todo ese trauma que tuvo entre un debate y otro. Pero quiero, digamos, cerrar para que podamos hacer un intercambio aquí de preguntas y de conversación con dos puntos finales, un poco del libreto que yo veo que el gobierno está siguiendo, que primer libreto, los subsidios, la plata, fidelizar o clientelizar más bien a la gente a través de los subsidios. Segundo, acabar con ese estado de cosas democrático, institucional, del equilibrio de poderes, de la separación de poderes, que es incómodo para los propósitos del gobierno. El tercero es desmoralizar la fuerza pública, y lo digo no solamente por lo que mencioné de los generales que fueron sacados de las fuerzas, el número de generales, no lo digo tampoco por la asfixia presupuestal, simplemente sino por los gestos del presidente, la simbología, digamos, de una democracia, y lo que llaman los hitos, ¿cómo es que se dice? Los rituales son importantes. Y cuando un presidente llega al Día Nacional 20 de julio a un desfile de la fuerza pública, 3 horas tarde, recibe el parte del general sentado en el asiento escurrido. No llega con pues, el vestido apropiado para la ocasión. Cuando no saluda, cuando no respeta un minuto de silencio para honrar los héroes caídos en combate, cuando no toma el tiempo para ni siquiera cantar el himno nacional. Todo eso son señales que le están enviando de alguna manera a la fuerza pública para decir, ustedes no son mi fuerza pública. Mi fuerza pública debe ser leal en términos ideológicos, en términos de lo que yo pienso y de lo que yo creo, porque no olvidemos que el movimiento de Gustavo Petro, en sus orígenes, el M-19, We just jiggle it or rotate it back and forth, and you can see under the fluoroscopy. Perdón, alguien apaga El de la J. y la NAP, pues viene también de una historia de izquierda militarista. Entonces, eso, y finalmente la alianza con los bandidos, con los criminales, es decir, la paz total, lo que se vio en los pactos de la Picota, lo que se ha visto en el terreno, en el avance de estas organizaciones criminales, en el control territorial, en el control poblacional, en atemorizar, y la debilidad, la incapacidad, la disminución de esas capacidades de la fuerza pública
y de la moral que deben tener para realizar las operaciones que garanticen la seguridad, pues todo eso se ha visto afectado por las políticas del gobierno actual. Yo creo que dejo ahí para que pues tengamos también un intercambio. Ya me extendí muchísimo. Bueno, no, ni más faltaba. Sobre todo es apenas como un abrebocas de todos los grandes temas del país que por supuesto los tienes muy claros, muy precisos, muy oportunos, temas que seguramente tendremos que profundizar. Eh, También te voy a pedir el documento de Miguel Silva. Nosotros en algún momento invitamos a Miguel Silva aquí, Jorge, y ciertamente que es tal vez de los mejores politólogos, no el mejor que tiene este país, y su trabajo serio y una persona muy responsable que nos dio muchas luces antes de la campaña. Creo que fue para la alcaldía de Bogotá que lo invitamos a que nos contara un poco de cómo veía el panorama político. Lo voy a pedir para que lo compartamos a través del grupo Jorge. Igualmente, hay dos temas. Uno, dos preguntas. Hay una pregunta que me hizo Juan Infante que la había hecho antes y un poco relacionado con lo que estabas mencionando de los subsidios. Y era cómo hacer para que las personas con ingresos medios o ingresos bajos puedan entender que todo no es gratis. Es decir, cómo lograr que la gente no se meta en eso, porque la cierta gente es hacia donde va la cosa, y combatir esas ideas populistas, de ese tipo de gobiernos y más ante un escenario de una eventual reelección, como ya lo plantean algunos parlamentarios. Entonces, digamos que esa es una pregunta que queda allí. Me han pedido la palabra cuatro personas, entonces voy a ir en orden muy breves. Vamos a escuchar los comentarios, las preguntas, por favor, muy breves para que podamos tener tiempo de respuesta. Y entonces, en su orden, le doy la palabra al doctor Germán Redondo, Juan Manuel, que ha sido la persona que ha coordinado al interior de la Academia Nacional de Medicina muchos de los temas relacionados con la propuesta que se presentó en el Congreso. Y luego le daré la palabra a Yehuda Cerrato, al profesor y secretario general de la Academia, el doctor David Vázquez, y a la doctora Sara, y en ese orden. Por favor, Fernando, doctor. también pedí, sino que no encuentro el icono, pero ponme de cuarto, por favor. Claro, ya, por favor. Listo. Entonces, Buenas Germán. noches. Un saludo muy especial a Juan Manuel y he pedido la palabra básicamente para darle las gracias por el pronunciamiento que hizo usted tan pronto la Academia Nacional de Medicina y las 21 instituciones médicas y de profesionales de la salud presentamos el proyecto de ley. Usted sacó un video contundente y claro reflejando conocimiento del proyecto de ley y dándonos un respaldo. Y ese respaldo lo hemos sentido y lo hemos materializado, y tengo que decirlo con nombre propio, a través de la representante Julia Miranda, quien ha liderado prácticamente y ha facilitado que todo lo que se denomina la bancada independiente haya suscrito el proyecto de ley. Y nos agradó mucho precisamente que fuera la bancada independiente porque el proyecto de ley es un proyecto de ley de tipo académico, técnico, independiente de cualquier ideología política y solamente busca de la ley estatutaria en salud y pretende dotar a Colombia del mejor sistema de salud posible a la luz de la realidad nacional, consultando lógicamente y construyendo sobre lo construido. Ese proyecto de ley es producto de un trabajo que viene desde antes del año de 2015, cuando la Academia Nacional de Medicina y las instituciones médicas de carácter nacional presentaron el proyecto de ley que dio origen a la Ley Estatutaria en Salud. Ley Estatutaria en Salud que ha sido muy poco reglamentada y precisamente este proyecto lo que pretende es que se desarrolle a plenitud porque en ella consideramos que está realmente la respuesta a muchos de los problemas que tiene el actual sistema de salud. Y lógicamente estaremos atentos, pero no me sorprende esa actitud suya, doctor Juan Manuel, porque no es la primera vez. Recuerdo que también usted presentó un proyecto de ley para nosotros muy querido, que fue el proyecto de ley de ética médica que desafortunadamente no progresó, pero también lo hizo con un cariño y un afecto
hacia la profesión médica que realmente nosotros le agradecemos. Muchas gracias, de verdad que sí, muy amable. Gracias por el Gracias. comentario, hermano. Y aquí, soldado de la causa de ustedes. Actividades. Muy breve. Doctor Juan Manuel, muy buenas tardes, un cordial saludo. Hace un tiempo lo tuvimos en el Club de los Viernes de Colombia. Le cuento que Javier Milei es uno de los fundadores del Club de los Viernes en Argentina. De ahí salió que tuvimos la importancia y queremos entrevistarlo desde España, que he estado cuadrando para que hablemos de una posible, de los principios generales del club. ¿Cuáles son? El poder limitado del Estado, que el Estado no debe ser tan grande y debe dejar hacer. En eso queremos nosotros, la ideal del club es como el modelo argentino de Milei, un Estado pequeño, un Estado austero y un Estado que permita la inversión privada. ¿Cuál es su propuesta frente a este tema en una posible presidencia suya? Bueno, Esas actividades. Y no sé si respondes de una vez, Juan Manuel, o quieres que lo voy acumulando. Me dirás. vamos respondiendo Ok. rápidamente. Voy a ser breve para que todos puedan preguntar y podamos hablar. Yo creo que el tema del Estado en un país como Colombia es que el Estado no está presente en buena parte del territorio. Nosotros como colombianos no hemos logrado dominar el territorio con una presencia estatal integral, interagencial, sostenida, y por eso tenemos más de 50 organizaciones criminales operando en el territorio colombiano. Solo nos gana el Congo en el número de organizaciones criminales según Naciones Unidas con presencia territorial. Y un tema que para mí sería fundamental en una política de gobierno de presencia estatal, que debería ser una política de Estado, no una política de gobierno, es lograr algo que es lo que más pide la gente en todas las zonas donde no existe el Estado, que son las vías terciarias, la carretera. Colombia tiene 148.000 kilómetros de vías terciarias, pero solo 1.400 están en estado transitable. Entonces, si nosotros queremos llevar el Estado, tenemos que hacerlo a través de las vías terciarias, que le significan a la gente seguridad, comunicación, salud. Tiene que ver con salud, porque una persona, por ejemplo, que no pueda ser atendida en un lugar, si la carretera está en un estado transitable, la pueden desplazar y llevar a otro sitio y atender. Pero también la carretera significa mercado, significa abaratar los costos de transporte para que los campesinos puedan tener proyectos agrícolas, agroindustriales. La carretera es la diferencia entre la vida y la muerte, pero además conectividad con Internet. Y creo que el Internet satelital tiene que convertirse en una opción para cubrir muchas zonas del país que hoy están desconectadas. Uno, inclusive en una ciudad como Bogotá, llega a ciertos puntos de la ciudad y no tiene señal de celular. Imagínense ustedes, pues en esas otras zonas del país. Entonces, esa presencia estatal muchas veces nos han hecho creer que solo se logra a través de la fuerza pública, que la fuerza pública esté presente, ya, ahí está presente el Estado. Y no, el Estado necesita llegar con oferta de política social, con educación, con agua, con saneamiento básico, con nutrición, es decir, el Estado está por construirse en buena parte del territorio. Ahora, lo que tenemos en Colombia es un problema de diseño institucional en donde el poder presidencial es exageradamente grande. Nosotros tenemos es una monarquía presidencial, no tenemos un sistema siquiera de gobierno presidencial, sino monarquía presidencial. De cada 100 pesos que se recaudan, 84 los define el gobierno nacional para dónde se van a invertir. El resto se lo reparten los 32 departamentos y los 1.124 municipios que tenemos en Colombia, que el 92% son de sexta categoría y no tienen presupuesto siquiera para financiar una consultoría y estructurar un proyecto de inversión. Entonces, eso promueve el clientelismo, porque entonces las regiones miran al presidente a ver si
benévolamente les envía una partida presupuestal, los alcaldes se la pasan en Bogotá mendigando presupuesto, mendigando ayuda, porque no tienen con qué trabajar en sus regiones presupuesto y capacidad. Entonces yo diría que hay en este gobierno ha crecido exponencialmente el presupuesto de funcionamiento a través de nóminas paralelas. Basta ver el Ministerio de la Igualdad, la cantidad de nómina que tiene y pues el propósito que cumple, la función, el impacto que tiene o cómo se mide ese impacto, realmente deja mucho que desear y pues ese gasto en funcionamiento le ha quitado, obviamente, recursos a la inversión en política social y hacia la construcción de Estado en donde el Estado no existe. Entonces yo diría que un programa bandera de gobierno deberían ser las vías terciarias y la conectividad a Internet. Creo, Juan Manuel, que además con esa respuesta se aclaran algunas inquietudes que habían presentado en el chat Jorge Corredor y Sandra Leventhal con relación a esos temas de la descomposición y qué hacer para poder enmainar un poco eso. Profesor David, secretario general de la Academia, ilustre colega. Muchas gracias, muy amables. Vicepresidente Fernando de la Academia. Vicepresidente, perdón. Entonces, Le bajó el Válido sueldo. porque es válido porque fui todo. válido, Fernando. Fui 5 años secretario, pero ahorita sí estoy de vicepresidente. Muchas gracias, Fernando, Jorge y doctor Galán. Me llamó mucho la atención cómo empezó usted esta presentación esta noche y fue haciendo una analogía con el ascenso de Hitler al poder. Eso, para un buen entendedor, pues nos para los pelos, porque realmente la analogía es dura en el sentido de que todos sabemos la tragedia que significó el ascenso de Hitler al poder. Y en este caso, pues mucho más, porque no debemos olvidar lo que pasó en nombre de la paz en el Tratado de Múnich, que simplemente fue una carta que se le regaló en blanco a Hitler para que se engullera a Europa, como de hecho sucedió. Entonces, mi primera pregunta va dirigida a eso. Esta paz total que se pregona, que es realmente el país está incendiado, usted lo acaba de decir, es el segundo país del mundo con más ejércitos privados, la mayoría ligados al narcotráfico. Esto hace que Colombia sea un país poco viable y lo peor, que en las elecciones próximas del año 2026, la injerencia aún mayor de los grupos armados sea de terror. Y lo segundo, también les traigo de su presentación, cuando dijo, comillas, no es un acuerdo nacional lo que busca el gobierno, sino que se le peguen a sus dogmas. Cierro comillas. Eso también es absolutamente preocupante porque ya vimos cómo en el Congreso las leyes se aprueban es con base en dádivas que ya son millonarias y que en cabeza del presidente del Senado y de la Cámara ya se ha visto cómo es que se manejan las leyes en el Congreso. De tal manera, querido doctor Galán, y gracias por visitarnos, esos dos aspectos que usted toca, entre muchos otros, nos deja muy preocupados y nos hace pensar si realmente estamos cayendo al abismo o ya en el abismo. Mil gracias. Gracias, profesor David. Bueno, sin lugar a dudas hay un tema que resuena muy fuerte en el estudio y en Colombia, que es el tema de la corrupción. Y pues lo que ha pasado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la financiación de la campaña, el hijo del presidente involucrado en recibir dineros de un narcotraficante que había sido extraditado, en fin, todo lo que el país ha conocido como escándalo de corrupción, escándalos de corrupción que rodean el actual gobierno, la relación con el Congreso. Hay medidas que se podrían tomar inmediatamente para ponerle, o sea, darle un golpe muy fuerte y muy certero a la corrupción política. Uno es, por ejemplo, en el sistema de partidos políticos, en el sistema electoral, acabar con el voto preferente. El voto preferente debilita totalmente los partidos, los desdibuja.
es decir, los partidos no son más que confederaciones de grupos políticos o de jefes políticos que se necesitan un aval y entran dentro de un partido por el aval, pero no tienen ningún tipo de sentido de pertenencia, porque cada uno siente que es dueño de sus votos, de su financiación, porque la gente votó por él, no votó por el partido, votó por él individualmente en el voto preferente y él se consiguió la financiación. ¿Y cómo se consigue la financiación? Pues a través de los cupos indicativos que están en el presupuesto nacional, que son las partidas globales, en donde el presupuesto de inversión nacional en Colombia, desde que el doctor Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda del expresidente Andrés Pastrana, se empezaron a aprobar los presupuestos nacionales de inversión de manera agregada y no desagregada. ¿Qué quiere decir eso? Con las partidas globales. Entonces, por ejemplo, uno tenía en días 3 billones de pesos, por decir cualquier cosa. Y el Congreso aprobaba el presupuesto así, agregado en partidas globales. Y luego el Ministerio de Hacienda podía, a través de resoluciones de traslado presupuestal, convertir ese presupuesto de vías en 10 carreteras o 100 carreteras y repartir esos proyectos a través de pues una complicidad con algunos alcaldes que se prestaban para eso y contratistas, en donde terminaba el parlamentario embolsillándose un porcentaje, el alcalde otro porcentaje, la obra queda mal hecha, los materiales de menor calidad, y de ahí es que sacan la plata para la financiación de la campaña que se da en efectivo para la compra de votos. Entonces, ¿cómo podría dársele un golpe ya certero, contundente a la corrupción política en nuestro país, acabando con los cupos indicativos en el presupuesto y las partidas globales y aprobando el presupuesto de inversión de manera desagregada? Si existe un Departamento Nacional de Planeación que hace bien su trabajo, el presupuesto de inversión debería aprobarlo el Congreso de manera desagregada. Otro tema fundamental en ese punto de la corrupción: una ley que regule el lobby o el cabildeo parlamentario. Mi hermano Carlos Fernando, cuando fue senador, presentó un proyecto de ley para regular el lobby en Colombia, el cabildeo. Yo tuve la oportunidad de ser ponente de ese proyecto en el Senado, se aprobó en Comisión Primera de Senado, en plenaria de Senado, llegó a Cámara y en la Cámara de Representantes lo hundieron. Y lo hundieron en buena parte por el trabajo de los lobistas, que no les interesa ser regulados, ni que en Colombia hay un lobby como una regulación del lobby como existe, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ese tema también de que la ley se cumpla, se aplique, que los corruptos vean que lo que hacen tiene consecuencias y no que son personajes como Emilio Tapia, que estuvieron en el desfalco de Bogotá de Samuel Moreno, y en el carrusel de Samuel Moreno, en la contratación de Iván Moreno, y ahora terminaron en centros poblados también, y en cuanto contrato están personas ya identificadas como corruptas, condenadas por corrupción, que vuelven y aparecen. Eso refleja una debilidad de nuestro sistema de justicia también para realmente castigar a los corruptos. ¿Por qué? Porque yo veo ahí una deficiencia muy grande de la Fiscalía General de la Nación. Un fiscal que tiene a su cargo 1000 procesos, pues no tiene las herramientas, ni el tiempo, ni la capacidad humana para poder desvertebrar redes de corrupción. Si ustedes miran el caso del Lavallato o de Odebrecht en Perú y en Brasil, ¿por qué esos casos avanzaron en esos países y hubo condenas? Porque había fiscales, grupos de fiscales, 15 fiscales con dedicación exclusiva a Odebrecht, con policía judicial en coordinación con los jueces, para rápidamente avanzar en las investigaciones y judicializar a los culpables. Acá eso no pasa porque tenemos una fiscalía que está organizada pues como está, pero si ustedes ven, hay como una relación también entre el sistema político de voto preferente que debilita a los partidos. Yo creo que los partidos son el eslabón perdido de la democracia, que son una institución democrática fundamental, que hoy en día la gente rechaza. La rechaza porque no ve que los partidos actúen como intérpretes y representantes de la demanda política. Ese punto, pues lo quería tocar a raíz de la pregunta, porque me parece importante mencionar cómo podemos abordar esos problemas que tiene la democracia para que recupere la confianza de la gente, para que la gente vuelva a creer que la democracia,
como decía Winston Churchill, es el peor de todos los sistemas políticos, a excepción de todos los demás. Y que la democracia es un proceso continuo de construcción, de pedagogía. Hace falta mucha pedagogía democrática en nuestro país. Eso pues lo estableció la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, pero la dinámica con la que arrancó ese programa se fue apagando, se fue disolviendo, y hoy en día yo creo que más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo por hacer pedagogía, además pedagogía histórica. Yo recuerdo que en su última entrevista, antes de que lo asesinaran a mi papá, la periodista que le preguntó, bueno, doctor Galán, si usted se encontrara por allá en Bucaramanga, de donde usted es, con un joven y ese joven le dijera, yo quiero llegar a ser como ¿usted qué consejo le daría? Y entonces él dijo que estudie y aprenda mucha historia, porque ese es el punto de partida, porque esa es la manera de entender el momento histórico que uno está viviendo y poder encontrar las claves para no repetir la historia. Gracias, Juan Manuel. Muy rápidamente me dicen pues que tiene un poco también de afán el conferencista y quería darle la palabra a Sara y a los Lagos que lo pidieron dos preguntas y bueno, para ir si vamos cerrando un poco, sé que el doctor Jorge también tiene que abordar un vuelo pronto, así que vamos a ir rapidito. Ahora Sara. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo quería hacerles a todos una pregunta, pero también una invitación. Yo creo que después de haber escuchado la presentación de Juan Manuel, con la que creo que todos coincidimos que ha sido clara y muy acertada en cuanto a la situación actual y a lo que hay que hacer hacia el futuro, ¿cómo hacemos para que este mensaje llegue a todas partes? Que se reparta por todas las redes sociales, por todas nuestras cuentas de WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en TikTok, por todas partes, de la misma forma que se reparten y que llegan a todas partes otros mensajes que no son tan acertados ni tan claros de otros personajes de la política y mediáticos. Eso era. No me van a contestar ahora, entonces lo pueden pensar. Pero los Gracias. invito a eso. Ok. Gracias. Doctor Lagos. Gracias, ya tengo volumen. Un saludo cordial a todos los invitados y de manera particular al doctor Juan Manuel Galán. Bueno, el tema que voy a tocar es el de debilitamiento de las instituciones, que es uno de los 4 ejes que ha expresado Juan Manuel Galán. Y en efecto, lo que podemos apreciar es que en Colombia se viene vivenciando un proceso de debilitamiento de las instituciones. Recordemos desde el estado de opinión del expresidente Álvaro Uribe Vélez al de las asambleas populares del presidente Gustavo Petro, se vienen buscando un debilitamiento institucional con el fin precisamente de fortalecer los poderes que ya son amplios y que tiene el Ejecutivo colombiano. Y en ocasiones este debilitamiento se ha utilizado no solo para el buen gobierno, sino también para casos personales. Recordemos las chuzadas, Juan Manuel, a la Corte Suprema de Justicia, el utilizamiento de los institutos de inteligencia para vigilar a las otras instituciones del Estado, a los contradictores políticos y a los periodistas. En el gobierno de Uribe y en este gobierno del presidente Petro se filtró un borrador donde se pretendía unificar todas las instituciones de inteligencia del Estado en la Agencia de Inteligencia Nacional, nada más y nada menos que en un funcionario perteneciente al grupo M19 que acaba de ser destituido. Como las instituciones o el fortalecimiento de las instituciones tiene una relación directa con el control efectivo de la democracia y con el control efectivo de la cosa pública, Juan Manuel, ¿cómo podríamos evitar ese debilitamiento sistemático de las instituciones que se viene presentando en Colombia? Gracias. Gracias, Carlos. Pues creo que hay que ser muy expresivos a la hora de respaldar
la independencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a elegir de aquí al 2025, al año entrante, 4 nuevos magistrados de la Corte. Si esos 4 magistrados tuvieran la línea petrista, quedaríamos 5-4 en la Corte a favor del gobierno. Y eso sería muy grave. Por eso es muy importante que haya una veeduría ciudadana en los próximos meses al proceso de ternas y de elección de los magistrados de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es un dique, es un protector institucional muy importante, garante de la Constitución del 91. Lo mismo con el Banco de la República. Es decir, cada vez hay presiones del gobierno. Eso se ha dado en todos los gobiernos, pero pues en este, obviamente es mucho más preocupante las presiones sobre el Banco de la República en relación con la fijación de las tasas de interés, que a su vez pues tienen el impacto que tienen sobre las probabilidades de que tengamos inflación en Colombia. Entonces yo diría que hay que movilizar a la población, hay que movilizarse pacíficamente, pero de todos los sectores, expresar de manera unificada respaldo a la institucionalidad representada en este caso por la Corte Constitucional. Gracias, Muchas Juan gracias, Manuel. Juan Manuel. Muchas gracias por todo. Me tengo que volar Me porque dice, sí. Sigue, estamos sigue. bastante atrasados. Bueno, Juan Manuel, no sé, Era Jorge, la si segunda parte. tiene que retirarse Juan Manuel, tiene el compromiso. Entonces, para que despidas la... Solo un minuto. Quiero robarle. Sí, Primero, agradecerle a Juan Manuel la excelente presentación y hacerle un comentario, Juan Manuel, histórico, como tú dijiste que palabras de tu papá sobre la historia. Segundo semestre de 1977, en la ciudad de Bucaramanga, tu padre estaba como candidato al Senado de la República por el nuevo liberalismo. Y la primera reunión de apoyo se hizo en la casa de los padres de Eduardo Durán, abogado en ese momento, estudiante de segundo semestre de la UNAP, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y hoy en día pues conocido por todos nosotros o muchos, presidente de la Academia de la Lengua y anteriormente presidente de la Academia Nacional de Historia. La segunda reunión de apoyo a tu padre fue en la casa de mis padres, organizada por mi hermano José Luis Ramírez, abogado de la UNAP, segundo semestre de Derecho y actualmente es el asesor de temas políticos internacionales de Luis Almagro, secretario general de la OEA. El cuento histórico viene a que Juan Manuel quisiera que hoy este grupo, el cual somos 228 personas de todas las áreas del saber, médicos, ingenieros, abogados, empresarios, artistas, grupo que yo lo inicié hace 6 años y medio y llevamos 222 reuniones semanales como esta. Decirte, Juan Manuel, lo digo de corazón, que hoy quisiera que de aquí te apoyemos para que seas el candidato y próximo presidente al país. Te lo quiero decir y ojalá históricamente no me equivoque. Muchas gracias y para acabar la reunión solo quisiera que nos deje un último mensaje de 2 minutos. Gracias. Juan Manuel, perdóname que te diga así con cariño y aprecio como somos los santanderianos y bumangueses. Muchas gracias, Jorge. No, yo para cerrar, agradecerles el espacio, realmente muy enriquecedor, muy útil, muy importante.
Creo que necesitamos más espacio para escucharlos también a todos ustedes con las inquietudes que tienen, las preguntas, las buenas ideas. Yo creo que ante todo tenemos que mantener la fe, no la fe en el sentido religioso necesariamente, pero sí la fe en que nuestro país tiene una historia, tiene un recorrido, tiene una institucionalidad, tiene una democracia con defectos, con carencias, con errores, con fragilidades, pero tenemos que construir sobre lo que se ha construido, tenemos que despertar una emoción de esperanza, de optimismo en la gente, no quedarnos en la competencia de políticos a ver quién es el más antipetrista y quién le habla más duro a Petro, sino más bien pensar en el pospetrismo, pensar en cómo le esperanza. Perdón, Amparo. Amparo, por favor, apaga el Amparo, por favor. En cómo le vamos a responder a la gente que hoy sigue creyendo en el anhelo de un cambio. Es decir, poder construir una propuesta de la mano de ustedes, con la capacidad y la experiencia que ustedes tienen, el conocimiento que tiene este grupo, una propuesta de cambios viables, realizables, de que iniciemos un proceso que se pueda mantener y un proceso en donde podamos definir unas políticas de Estado. Yo acabo de llegar de República Dominicana, estuve una semana, tuve la gran oportunidad de reunirme con el presidente de la República, con el presidente del Congreso, estuve en foros académicos, en reuniones con los empresarios, y me llamó mucho la atención cómo ellos lograron hacer del turismo un propósito nacional y una política de Estado. Sea cual sea el presidente, el gobierno que pase, nadie toca la hoja de ruta, el plan que ellos han trazado en materia de desarrollo turístico, y yo creo que en Colombia deberíamos pensar también en esas políticas que deben trascender a las personas, a los funcionarios, a los gobiernos, y continuar ejecutándose. La política exterior, la seguridad y defensa, por mencionar solo 2 ejemplos. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Juan Manuel, Bueno, un abrazo. Gracias. para terminar la reunión, como es nuestra costumbre, quiero en 2 minuticos promocionar la próxima reunión, la número 223. Mañana a las 9 de la mañana esta reunión, esto queda grabada, yo pues queda desde hoy, pero mañana la envío a todos los que la quieran. Exactamente como se dijo, todo, no se toca ninguna palabra, ni se hacen cortes, nada. Entonces, para todo esto queda en YouTube y van a ser en promedio, pueden oírla 500, 700 personas. La reunión número 223 es de hoy en 8 días, el 13 de agosto. Como este es un grupo multicultural, entonces tocamos muchos temas. La próxima es un tema muy importante, el calzado deportivo, por 3 ortopedistas con su especialización en patología y cirugía de pie. La doctora Carolina Romero, la doctora Luis Karime Alvis y el doctor Luis Guillermo Castro. Los invito a todos a esta reunión porque en esto hay muchas cosas. El mejor calzado no es el más costoso o más caro, sino el que mejor se adapte al pie. Por eso los invito a que oigamos este excelente conversatorio sobre el calzado deportivo. Y Fernando, no me queda más que agradecerte esta convocatoria, esta moderación, y yo también quisiera que tú nos dieras unas palabras finales a 51 personas que estamos todavía escuchando. No, yo creo que primero que todo agradecerte a ti la invitación para moderar esta reunión. Creo que el tema político es un tema que nos compete a todos. Creo que esto no es un tema ni es el momento de pasar de agache frente a las realidades que vive el país. Parece que hay muchos temas para discutir. En este foro hemos invitado personas muy valiosas. Hace poco tuvimos a algunos otros personas que han venido a opinar, a presentar sus planteamientos. Me parece que
lo que se viene en los próximos 2 años va a ser definitivo y decisivo para el futuro del país. Y en estos 2 años necesariamente tenemos que balancear las cosas y saber qué es lo que queremos como país hacia el futuro. Así que muy agradecido con el doctor Juan Manuel que haya podido sacar el tiempo. Me parece que son temas muy claros, muy profundos, muy precisos, muy sensatos. Creo que resume bien lo que es la visión de un estadista sobre lo que debe ser el país, una persona que coloquialmente se dice que le cabe el país. Creo que es bueno que podamos tener la oportunidad y seguramente seguiremos compartiendo con otros líderes políticos en Colombia. Hay muchos y muy buenos y mujeres que están también liderando estos procesos en el país. Creo que vamos a tener que invitar a muchos en los próximos 2 años, Jorge, tener unos espacios también de las charlas políticas. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los asistentes y verdad que mañana 10 de la mañana enviamos toda la grabación como quedó. Descansen y Buen viaje, Jorge. gracias, gracias. Salgo ya para el aeropuerto. Feliz Buenas cumpleaños. noches. A la Argentina. Feliz cumpleaños, doctor, que acaba de pasar un Jorgito. día. Gracias a todos. Nos Gracias, vemos. Feliz cumpleaños, Jorge. Gracias, cumpleaños, Jorge. Consuelito, todos. Gracias, Fernando. Que lo siga cumpliendo no tan seguido. Eso, una vez al año nomás. Bueno, gracias, buenas noches. Bendiciones, Excelente. Jorgito. Chao. Gracias a todos. Gracias.